Hoy hablaremos sobre la historia de Juan Marcos y el tema se titula El desertor rehabilitado. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 11 dice así: Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. La madre de Marcos se había convertido a la religión cristiana y su casa en Jerusalén era un asilo para los discípulos. Marcos propuso a Pablo y Bernabé acompañarlos en su viaje misionero. Sentía la gracia de Dios en su corazón y anhelaba dedicarse enteramente a la obra del ministerio evangélico. Su camino era penoso. Afrontaban adversidades y privaciones y estaban acosados por peligros por doquier. Pero Pablo y Bernabé habían aprendido a confiar en el poder libertador de Dios. Sus corazones estaban llenos de ferviente amor por las almas que perecían. Como fieles pastores que buscaban las ovejas perdidas, no pensaban en su propia comodidad y conveniencia. Olvidándose de sí mismos, no vacilaban frente al cansancio, el hambre y el frío. No tenían sino un objeto en vista: la salvación de aquellos que se habían apartado lejos del redil. Marcos, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo en su propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. No acostumbrado a las penurias, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino. Tenía todavía que aprender a arrostrar el peligro, la persecución y la adversidad con corazón valiente. Al avanzar los apóstoles y al sentir la aprehensión de dificultades aún mayores, Marcos se intimidó y, perdiendo todo valor, se negó a avanzar y volvió a Jerusalén. Esa deserción indujo a Pablo a juzgar desfavorablemente y aún severamente por un tiempo a Marcos. Bernabé, por otro lado, se inclinaba a excusarlo por causa de su inexperiencia. Anhelaba que Marcos no abandonara el ministerio, porque veía en él cualidades que lo capacitarían para ser un obrero útil para Cristo. En años ulteriores, su preocupación por Marcos fue ricamente recompensada, porque el joven se entregó sin reservas al Señor y a la obra de predicar el mensaje evangélico en campos difíciles. Bajo la bendición de Dios y la sabia enseñanza de Bernabé, se convirtió en un valioso obrero. Pablo se reconcilió más tarde con Marcos y lo recibió como su colaborador. Y de hecho, gracias a eso, nosotros tenemos ahora, gracias a que Marcos siguió avanzando en la fe, porque hubo alguien que confió en él, tenemos ahora el Evangelio de Marcos. Vamos a orar para que Dios nos ayude a ayudar a aquellos que a veces tambalean en la obra. Padre, danos un corazón sensible para ayudar a aquellos que al ver los peligros de la obra se desaniman. Fortalécelos en su fe para que puedan ser instrumentos útiles para tu servicio. Lo rogamos en Jesús. Amén.